Habitante de dos planetas, o la división del camino, por Phailos el tibetano, a través de su amanuense Frederick Spencer Oliver. Esta obra se comenzó a escribir en el año 1883 por un ser espiritual llamado Phailos el tibetano, quien dictó cada página mediante la clarividencia y clariaudiencia a un joven de 16 años llamado Frederick Oliver. Se publicó por primera vez en el año 1905, 6 años después del fallecimiento del amanuense. El libro se presenta como un relato verdadero del pasado de Phailos el tibetano. Está dividido en 3 libros, en una historia personal detallada de la Atlántida y la Norteamérica del siglo XIX. Phailos une los hilos de ambas vidas en términos familiares e iniciáticos, revelando igualmente sus triunfos y fracasos y exponiendo la causa y los efectos del karma de una vida a otra. La historia de su vida está escrita en un testimonio personal y como una advertencia a esta era tecnológica para no repetir los errores del pasado que llevaron a la destrucción catastrófica de Poseida, la reina de las olas. Libro primero, capítulo 1. Atlántida, reina de las olas. ¿Por qué no?, me pregunté, haciendo una pausa en medio de la nieve de la montaña, allí, tan por encima del mar que la reina tormenta era soberana, incluso cuando el verano reinaba abajo. ¿No soy acaso un Atlante, un Poseida? ¿Y no es ese nombre sinónimo de libertad, honor, poder? ¿No es esta mi tierra natal, la más gloriosa bajo el sol, bajo Incal? Una vez más me pregunté, ¿por qué no esforzarme para llegar a ser uno entre los primeros en mi poderoso país? Ahí está la reina del mar, sí, y del mundo, ya que todas las naciones nos rinden tributo y alabanza y comercian con nosotros. Todos nos emulan. ¿Acaso no es, pues, gobernar en Poseida virtualmente, gobernar sobre toda la tierra? Por lo tanto, me esforzaré por conseguir el premio, y también lo haré. Y tú, pálida, fría luna, sé testigo de mi resolución. Grité en voz alta, levantando mis manos al cielo. Y vosotros también, vosotros, diamantes brillantes del cielo. Si la fuerza de la resolución tuviera éxito, yo normalmente conseguiría cualquier meta que decidiera obtener. Por lo tanto, hice mis votos a una gran altura sobre el océano y sobre la llanura que se extendía hacia el oeste 3.200 kilómetros hacia Caiful, la ciudad real. Estaba tan alto que en derredor mío y debajo de mí todo eran picos y cadenas montañosas, inmensas, pero empequeñecidas al lado de la cumbre donde yo estaba. A mi alrededor se extendían las nieves eternas, pero ¿qué importaba? Mi mente estaba tan llena de la nueva resolución, la resolución de convertirme en un poder en mi país natal, que no prestaba atención al frío. Ciertamente, apenas me daba cuenta de que el aire a mi alrededor era frío y que era helado como los campos árticos del remoto norte. Muchos obstáculos tendrían que ser superados para el cumplimiento de este designio, porque realmente, ¿quién era yo en ese momento? Solo el hijo de un montañés, pobre, huérfano de padre, pero que el destino sea alabado, no huérfano de madre. Al pensar en ella, mi madre, a kilómetros de distancia, donde se mecían los bosques perennes, donde la nieve raramente caía, mientras permanecía de pie en la cumbre besada por la tormenta, solo con la noche y mis pensamientos, al pensar en mi madre,
mis ojos se humedecieron, porque yo era solamente un muchacho, y a menudo un muchacho bastante triste, cuando las penalidades que ella tuvo que soportar venían a mi mente. Tales reflexiones no eran sino incentivos añadidos a mi ambición de hacer y ser. Una vez más, mis pensamientos se posaron en las dificultades que tendría que encontrar en mi lucha por el éxito, la fama y el poder. La Atlántida, o Poseida, era un imperio cuyos súbditos disfrutaban la libertad que permitía el más limitado gobierno monárquico. La Ley General de Sucesión Oficial daba la oportunidad a todo súbdito masculino para ser nombrado para un cargo oficial. Incluso el emperador tenía un cargo electivo, así como sus ministros, el Consejo de los 90 o príncipes del reino, cargos análogos a los de secretario de cartera de la República Americana, su auténtico sucesor. Si la muerte llamaba al ocupante del trono o a cualquiera de sus consejeros, la franquicia electiva entraba en vigor, pero nunca en caso contrario, excluyendo la destitución por corrupción del cargo, una penalización que, si incurría en ella, ni siquiera el emperador estaba exento de sufrir. La posesión del poder electivo era otorgada en dos grandes divisiones sociales que abarcaban todas las clases del pueblo de ambos sexos. El gran principio subyacente del entramado político de Poseida podía decirse que había sido una vara de medir cultural para cada votante, pero el sexo del votante no era de la incumbencia de nadie. Las dos ramas sociales más importantes eran conocidas con los nombres distintivos de Incala y Sioqua, o respectivamente la clase sacerdotal y los científicos. ¿Preguntan acaso mis lectores dónde podría estar esa oportunidad abierta a todo súbdito en un sistema que excluía a los artesanos, los comerciantes y los militares si no pertenecían a las clases con derecho a voto? Toda persona tenía la opción de entrar en la escuela de ciencias o en la de Incal, o ambas. No se consideraba la raza, ni el color, ni el sexo. El único requisito previo era que el candidato a admisión tenía que tener 16 años de edad y poseer una buena educación obtenida en las escuelas estatales o en alguna de las academias de aprendizaje como el Sioquitlón, en la capital de la nación, o en algunos de los estados de Poseida, como en Númea, Terna, Idosa, Corosa o incluso en la escuela de Marseus, que era el principal centro de manufactura de arte en la Atlántida. 7 años era el periodo de tiempo dedicado al estudio en el Gran Sioquitlón, 10 meses en cada año, divididos en 2 subcursos de 5 meses cada uno, dedicados al trabajo activo y un mes dedicado a la vacación, la mitad de él al final de cada sesión. Cualquier estudiante podía competir en los exámenes anuales efectuados al fin del año o justo antes del equinoccio de invierno, que nosotros reconocíamos la ley natural de la limitación mental. Es obvio por el hecho de que el curso de estudio era puramente opcional y el aspirante estaba en libertad de seleccionar tantas o tan pocas materias como deseara. Con esta provisión necesaria, que solamente los poseedores de diplomas de primera clase podrían ser candidatos para incluso el más humilde cargo oficial, estos certificados eran la evidencia de un grado de conocimiento que abarcaba una gama de temas demasiado amplia para ser mencionada de otra forma que indiferenciadamente según el lector avanza. El diploma de segundo grado no confería prestigio político, excepto en que llevaba inherente el privilegio de votar, aunque si una persona no deseaba ser un funcionario ni votar, el derecho a instrucción en cualquier rama de la educación
era un privilegio gratuito. Aquellos, no obstante, que solamente aspiraban a una educación limitada, con el propósito de dedicarse con más éxito a un determinado negocio, como la enseñanza de la mineralogía siendo un intendente minero, la agricultura siendo un granjero, o la botánica siendo un ambicioso jardinero, no tenían voz en el gobierno, mientras que el número de aquellos no ambiciosos no era escaso. No obstante, el estímulo de obtener prestigio político era tan grande que no más de uno entre una docena de la población adulta estaba sin al menos un diploma de segundo grado, y un tercio de la población poseía certificados de primer grado. Era debido a esto que los electores no encontraban escasez de material para llenar todos los cargos electorales en el gobierno. Puede quedar cierta incertidumbre en la mente del lector en cuanto a lo que constituía la diferencia entre los sufragistas sacerdotales y los científicos. La única diferencia esencial era que el currículum del Incalitlón o Colegio de Sacerdotes abarcaba, además de cada una de las características de alto grado enseñadas en el Xiocitlón, el estudio de una amplia gama de temas sobre fenómenos ocultistas, antropológicos y sociológicos, con el fin de que los graduados en las ciencias pudieran tener la oportunidad de prepararse para dar servicio a cualquier necesidad que los hombres de menor erudición y comprensión de las grandes leyes subyacentes de la vida pudieran experimentar en cualquier fase o condición. El Incalitlón era de hecho la más elevada y completa institución de aprendizaje que el mundo conocía entonces, por lo que pueda parecer, pero que no es, orgullo atlante ahora o en siglos por venir. Como tal excelsa institución educacional, los estudiantes dentro de su recinto tenían que poseer celo extra y dedicada fuerza de voluntad con el fin de perseguir y asegurar los certificados de graduación que otorgaba el tribunal examinador. Ciertamente, muy pocos han conseguido que su vida se alargara lo suficiente como para conseguir tal diploma. Posiblemente ni siquiera uno entre 500 de aquellos que hicieron una salida honorable del Xiocitlón, que en sí misma era una institución no inferior a la moderna Universidad Cornell. Según meditaba allí, en medio de aquellas nieves de montaña, decidí no intentar demasiado. Solo un Xiocua decidí ser, si existía alguna oportunidad posible. Aunque yo apenas esperaba llegar a poseer la eminencia conferida por el título de Incala, prometí que haría lo posible por competir por el otro, si no se presentaba ocasión para hacer otra cosa. El obtener esta distinción tan importante requeriría, además de estudio arduo, la posesión de amplios medios pecuniarios para pagar los gastos de manutención y el mantenimiento al máximo de una energía de propósito indesmayable. ¿De dónde podría yo esperar obtener todo esto? Se suponía que los dioses ayudaban a los necesitados. Si yo, un muchacho que aún no había cumplido los 17 años, que tenía una madre a quien mantener y cubrir las necesidades de la vida, con nada que pudiera ayudarse a conseguir mis aspiraciones, excepto energía innata y voluntad, no era colocado en esa categoría, entonces, ¿quiénes eran los necesitados? Yo creo que no había más evidencia de dependencia necesaria y era en realidad apropiado que los dioses me prestaran su ayuda. Lleno de tales reflexiones, escalé todavía más alto hacia la cumbre del pico que perforaba el cielo, cerca de la cumbre donde yo estaba, porque la aurora no estaba muy lejos y yo tenía que estar en la piedra más elevada para saludar a Incal, el sol, cuando él conquistara a Navás, a menos que él,
jefe de todos los signos manifestados del gran y único y verdadero Dios, cuyo nombre Él llevaba, cuyo escudo Él era, pudiera no mirar favorablemente mi plegaria. No, Él tiene que ver que el joven suplicante no reparaba en dificultades para honrarle, porque era por este propósito solamente por el que yo había escalado solo entre estas soledades, arriba de ese precipicio de nieve, bajo la bóveda estrellada de los cielos. ¿Acaso existe, me pregunté, una creencia más gloriosa que la que mantienen mis compatriotas? ¿No sois todos vosotros, Poseida, adoradores del gran Dios, la única verdadera deidad que está representada por el brillante sol? No puede haber nada más sagrado y santo. Así el muchacho, cuya mente en proceso de maduración había captado la realidad que inspiraba la religión exotérica, pero sabía de otra más profunda y más sublime, no iba a conocer otra en los días de la Atlántida. Cuando el primer rayo de luz desde detrás de su escudo apareció por entre los oscuros abismos de la noche, me lancé a las nieves de la cumbre, donde tenía que permanecer hasta que el Dios de la luz triunfara completamente sobre Navás. Triunfante al fin, entonces me incorporé y haciendo una profunda reverencia final, volví sobre mis pasos para bajar por el peligroso declive de hielo y nieve y roca abatida, esta última negra y afilada, proyectando sus puntas por la capa helada, mostrando los accidentes de la montaña que se alzaba, uno de los incomparables picos del globo, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Durante 2 días, todos mis esfuerzos se habían concentrado en alcanzar esa cumbre frígida y arrojarme yo una ofrenda viviente en su elevado altar para honrar así a mi Dios. Me preguntaba si Él me había oído y notado, si lo había hecho, ¿le importaba? ¿Se preocupaba lo suficiente como para dirigir a su vicerregente, Dios de la montaña, para ayudarme? A este último, sin saber por qué, miré, esperando lo que pudiera parecer una futilidad ciega, que Él me revelara un tesoro de alguna clase. ¿Qué es ese brillo metálico en la roca cuyo corazón mi martillo de escalar ha dejado expuesto a los rayos del sol matutino? Oro, oh Incal, es eso, amarillo, precioso oro. Oh Incal, grité, repitiendo su nombre. Seas alabado por responder tan rápidamente a tu humilde solicitante. Me arrodillé sobre la nieve, descubriendo mi cabeza en gratitud al Dios del ser total, el Altísimo, cuyo escudo, el sol, lanzaba sus gloriosos rayos. Entonces miré otra vez al tesoro. ¡Ah! ¡Qué gran cantidad de riqueza había allí! Cuando la roca de cuarzo se agrietó ante mis excitados golpes, el preciado metal la mantenía entera. Tan gruesa era la veta de su matriz, los bordes afilados de la piedra partida me hicieron cortaduras en las manos y la sangre manó de media docena de heridas, y al tomar el cuarzo helado que me hizo las heridas, mis manos sangrantes se helaron con rapidez sobre él mismo. Una mezcla de sangre y tesoro, no importaba, y las dejé caer sin hacer caso del dolor. Tan excitado me encontraba. «Oh Incal», exclamé, «tú eres bueno con tu hijo por darle tan liberalmente el tesoro que permitirá realizar su resolución antes de que el corazón tenga oportunidad de desfallecer por la esperanza largo tiempo aplazada». Metí en mis amplios bolsillos todo lo que pude cargar, seleccionando las piezas más valiosas y ricas de la veta de oro. ¿Cómo podría yo marcar el lugar? ¿Cómo lo encontraría de nuevo? Para un montañero nato esto no era difícil y lo conseguí pronto. Después
Proseguí mi camino, bajando hacia mi casa. Saltaba alegremente, con el corazón contento, aunque muy cargado en los bolsillos. Sobre estas montañas, ciertamente a menos de 3.200 kilómetros desde la base del pico de mi tesoro, se extendía la carretera imperial hacia el gran océano, miles de kilómetros al otro lado de las planicies de Caiful. Una vez que alcancé este camino, la parte más fatigosa del viaje había terminado, aunque solo hubiera recorrido una quinta parte de toda la ruta. Para dar una idea de las dificultades que encontré al escalar y descender de la gigantesca montaña, debo señalar que los últimos 1.500 metros del ascenso solo se podían hacer por una ruta tortuosa. Una garganta estrecha, una mera fisura volcánica proporcionaba asiento al pie en la forma más precaria, siendo el resto del pico precipicios irremontables. Este escaso soporte existía solamente durante los primeros 300 metros. Después de este punto, la grieta terminaba. Cerca de su terminación superior había una cueva, algo más alta que la estatura de un hombre y capaz de albergar quizás a 20 personas. Al final de esta sala rocosa había un orificio, una grieta más ancha en su parte horizontal que en la perpendicular. Entrando en esta grieta arrastrándose como una serpiente, el explorador aventurado podía encontrarse con que durante unos cuantos cientos de pasos tenía que descender por una pendiente bastante inclinada, aunque la brecha se ensanchaba o se elevaba en la primera docena de pasos y permitía así que se adoptara una postura más o menos erecta. Desde el extremo de su curso descendente se torcía y otra vez aumentaba en tamaño hasta adoptar la forma de un túnel, ascendiendo por tortuosas revueltas, proporcionando su pared suficiente apoyo para hacer la escalada segura, aunque había que proseguir hacia arriba en un ángulo de unos 40 grados, mientras que en algunos tramos incluso un mayor grado de perpendicularidad marcaba el pasaje. En esta forma se podía conseguir una escalada de unos 90 metros, incrementando grandemente las sinuosidades de la ruta, la distancia cubierta en vertical. Este, lector, era el único método de alcanzar la cumbre de la montaña más elevada de Poseida o Atlántida, tal como llamasteis a la isla continente. Aunque su pasaje era arduo, había lugar más que suficiente en esta vieja chimenea seca, o curso de agua, o lo que fuera. Chimenea ciertamente había sido originalmente, aunque ahora erosionada por el agua, hasta el punto de dar una idea de su formación ígnea, en un principio meramente como conjetura. En un determinado punto de este curso, el orificio se ensanchaba para formar una inmensa caverna. Esta se extendía en ángulos rectos desde la chimenea y hacia abajo, hasta que más allá de las profundidades de la montaña, miles de metros, aparentemente en la temible oscuridad, aquel que se aventuraba tan lejos se encontraba en el borde de un inmenso abismo que no tenía lado visible excepto aquel en el que se apoyaba. Más allá de esto, no se podía proseguir excepto con alas, como los murciélagos, y no había murciélagos en aquella horrible profundidad. Ningún sonido se oía de vuelta desde la horrenda cima. Ninguna luz de antorchas había nunca revelado el otro lado de su costa. Allí no había nada más que un mar de eterna oscuridad total. No obstante, yo no sentía terror, más bien sentía fascinación. Mientras que otros pueden haber conocido este lugar, yo nunca había encontrado un compañero con suficiente temeridad como para desafiar lo desconocido y estar conmigo en el horrible borde, donde yo había estado no solo una vez, sino varias veces en días pretéritos. 3 veces había estado allí,
impulsado por la curiosidad. En la tercera ocasión había aprendido sobre el borde a buscar otro descenso posible cuando la roca sobre la que estaba, un enorme bloque basáltico, se desplazó de su lugar, cayó y escapé con vida por milagro. El bloque cayó y durante varios minutos el sonido de su descenso hizo eco hasta donde yo me encontraba. Mi antorcha se fue con él y lejos en las profundidades sus chispas brillaron como fuegos artificiales cuando cayó proyectando puntos de la roca antes de desaparecer finalmente. Me quedé en esa profunda oscuridad, débil ante el gran peligro, para conseguir salir si podía, si no, entonces para fracasar y morir. Pero tuve éxito. A partir de entonces ya no tuve curiosidad de explorar la cima desconocida. A través de la chimenea que conducía más allá del extremo superior de esta caverna abismal, entre la parte superior de la fisura exterior del precipicio y la pared de la cumbre, unos 150 o 180 metros por debajo del pico de la montaña, yo había pasado muchas veces. A menudo había ido al lugar donde un golpe de suerte de mi cayado había revelado el tesoro de oro, pero nunca había encontrado el preciado hallazgo hasta que se lo pedí a Incal, presionado por el peso de mis necesidades. ¿Es de extrañar acaso que tenga fe absoluta en las creencias religiosas de mi pueblo? Fue hacia la oscura chimenea a donde tuve que ir cuando dejé la cumbre nevada, fuera de la luz del sol y el aire fresco, hacia la densa oscuridad y la atmósfera ligeramente sulfurosa. Pero sí dejé la brillantez de la mañana, también dejé el terrible frío del aire exterior, porque dentro del túnel, aunque estaba oscuro, hacía calor. Al fin llegué a la pequeña cavidad que existía al comienzo de la brecha de 300 metros que me llevaría a laderas más suaves de la parte media y baja de la montaña. En esta cavidad me paré. ¿Debería regresar para coger más roca aurífera o debería ir directamente hacia casa? Al final, volví sobre mis pasos. Al mediodía estaba otra vez ante el lugar del tesoro. Después, otra vez abajo con mi segunda carga, hasta que el penoso trabajo casi había terminado, ya que yo estaba entonces a la entrada de la gran caverna, a 120 metros de la pequeña cavidad en la cabecera de la hendidura. 120 metros de escalada muy pronunciada. Después de hacer una pausa por un momento, continué con mi corto pero empinado ascenso y pronto estuve en la pequeña cavidad, con solo unos 3 metros entre el aire fresco y yo. El largo túnel era sinuoso, considerado en su conjunto, no obstante, tenía algunos pasajes tan rectos como si hubieran sido cortados con herramientas a lo largo de una línea. Los 120 metros, más o menos, que separaban la cavidad donde yo estaba de la entrada de la caverna propiamente dicha, era un trecho tan recto y quizás por eso tan difícil de atravesar como cualquier parte de todo el túnel. Ciertamente habría sido imposible, excepto por sus lados cortantes, conseguir el más ligero apoyo. Si el lugar hubiera estado iluminado en lugar de lleno con la más absoluta oscuridad, yo podría haber visto la caverna desde el lugar donde me encontraba. El aire tibio me indujo a sentarme o más bien tumbarme en este punto. Aunque yo no podía ver y por lo tanto, estando descansando allí, comí un puñado de dátiles y bebí un poco de agua de nieve derretida que mi cantimplora contenía. Entonces me estiré para dormir un rato en el aire tibio. Durante cuánto tiempo dormí, no lo sé, pero al despertar, el terror, ráfagas de aire tan calientes que casi quemaban, pasaron junto a mí, ribeteadas de humos sofocantes y lanzando un gran estruendo como si corrieran por el pasaje hacia la cumbre. Ululantes, rugientes ruidos venían del febril aliento del abismo, mezclados con el sonido de tremendas explosiones y ruidos ensordecedores. Por encima de otras razones, para el terror
estaba el brillo de luz roja que se reflejaba en las paredes de la caverna, en las cuales vi que podía mirar con completa libertad y por cuyas profundidades brillaban relámpagos de rojo y verde y azul, y cada color y gama gases ardiendo. Durante un tiempo, el terror me paralizó, así que sin poder moverme, me quedé mirando al horrendo infierno de elementos llameantes. Yo sabía que la luz y el calor, ambos aumentando por momentos, y los vapores asfixiantes, el ruido y el temblor de la montaña, todo apuntaba en la misma dirección y significado: una erupción volcánica en actividad. Al fin, la parálisis que invadía mis sentidos se disolvió cuando vi un aluvión de lava fundida que corría hacia el pasaje, proyectada unos metros dentro del mismo por una explosión dentro de la caverna posterior. Entonces me levanté y corrí por el piso de la pequeña cavidad y me arrastré con loca energía y celeridad a través de la entrada horizontal, que nunca me pareció tan baja como en ese momento. Yo había olvidado que llevaba oro en mis bolsillos, y este hecho solo me vino a la mente cuando sentí el peso retardador de la preciada roca. Pero con la necesidad de escapar vino un cierto grado de calma, y la recobrada presencia de ánimo me hizo no tirar el tesoro. La reflexión me convenció de que el peligro, aunque inminente, probablemente no era inmediato. Por lo tanto, otra vez me arrastré de vuelta a la pequeña cavidad y, tomando un saco que había dejado allí lleno con todo el oro que pude acarrear, me desaté una correa que llevaba a la cintura de 12 metros de longitud, y atando un extremo a un punto de la roca en la parte superior de la hendidura, bajé el saco por el otro extremo de la correa y a continuación bajé por él. Soltando el lazo de arriba de la roca, repetí la operación una y otra vez según descendía. De esta forma, alcancé el fondo de la hendidura con la mayor parte de mis 2 cargas del mineral de oro. Desde este punto en adelante, mi ruta corría a lo largo de la cresta de la estribación rocosa, no muy ancha, pero lo suficiente como para formar un sendero viable. Justo había comenzado a caminar por esa estribación cuando miré hacia atrás por el camino que había venido. En ese momento se produjo un temblor de tierra que casi bastó para tirarme al suelo, y de la pequeña cueva donde había dormido salió una bocanada de humo, seguida de un resplandor rojo lava. Corrió hacia abajo una ardiente cascada y una visión de lo más gloriosa en la creciente oscuridad, porque el sol no se había puesto aún. Toda la montaña estaba al oeste de la estribación en que me encontraba, y siendo casi de noche, yo estaba en medio de profundas sombras. Salí de la sierra corriendo, dejando mi saco de oro y mucho de lo que estaba en mis bolsillos en el lugar más seguro que pude encontrar, por encima del fondo de la garganta por donde la lava fluía. A una distancia prudencial me paré a descansar y a escudriñar el torrente ardiente corriendo por la garganta. Ahora, a cierta distancia a mi derecha, pero a la vista, al menos pensé, tengo bastante roca de oro, más metal que roca. Parece ser todavía en mis bolsillos, que veré cómo puedo transportar ahora que la fuerza, nacida de la excitación, se había ido. Así que incluso si no recobro lo que dejo atrás, tengo bastante cantidad de riqueza. Por lo tanto, alabado sea Incal. Mi inexperiencia no podía decirme cuán completamente inadecuadas para pagar los gastos de 7 años de colegio, y de ese colegio en la capital de la nación, donde los gastos eran mayores que en cualquier otra parte, eran las 20 libras aproximadamente de cuarzo de oro, que era el mayor tesoro que nunca había yo poseído en mi vida, o incluso visto alguna vez. Era un hecho innegable, por lo tanto, estaba contento.
Una creencia en una providencia que lo rige todo es necesaria para la mayoría de la gente, en realidad para todos, siendo la única diferencia que los hombres con un más amplio conocimiento necesitan una deidad con poder que se acerque más a lo infinito que aquellos de menor experiencia. Por lo tanto, los que perciben lo ilimitado de la vida reconocen a un Dios cuya concepción es proyectada casi a la omnipotencia, comparada con las concepciones que satisfacen a la mente humana ordinaria. Por lo tanto, tanto si la deidad reverenciada es una piedra o ídolo de madera o alguna forma inanimada o un espíritu supremo de naturaleza andrógina, importa poco. Aquellos seres que ordenan el curso de los acontecimientos ejecutando la ley kármica del Dios eterno, ven la fe en los corazones de los mortales y no hacen que esa ley tome su curso con severidad, sin ser atemperada por la misericordia. Si la fe en el ídolo o el Dios inanimado o en el Espíritu Supremo de Dios se perdiera debido a las arrolladoras fuerzas del dolor y la desesperación, entonces la bondad humana temblaría por seguridad y por la continuación de su ser. Tal catástrofe no podría armonizarse con Dios, por lo tanto, bajo la ley, nunca puede ser permitida. Así ocurría con mi creencia en Incal, una creencia compartida por mis paisanos. Incal era una concepción puramente espiritual y aparte de la causa eterna que ninguna mente de ninguna época del mundo podía juiciosamente poner en duda. Existía solamente en las mentes de sus adoradores, y la fe era una fe noble, una fe que tendía a la moralidad elevada, nutriendo la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ¿es que el Incal personal, simbolizado por el escudo del sol resplandeciente, era inexistente excepto en los cerebros de los hombres? Nuestro concepto poseidano nos sostenía en lugar del espíritu de la vida, Padre de todos. Esto era suficiente para asegurar la observación de los principios que se suponía le complacían más. Con seguridad, los ángeles del Altísimo Dios no creado, dando ministerio entonces como ahora a los hijos del Padre, consideraban la creencia tal como estaba entronizada en mi corazón y en los corazones de mis prójimos hombres y mujeres, y decían al dar ministerio: que se haga en ti de acuerdo con tu fe. Los ángeles, viendo la esperanza que había en mí para sobresalir entre los hombres, me habían castigado con el temor según huía yo de la ardiente montaña, pero no llegó ningún desastre. Corrí hacia adelante tan rápidamente como la naturaleza del sendero me lo permitía. Yo tenía vida y oro, por lo tanto alabé a Incal según huía, y el espíritu de vida fue misericordioso, porque yo no sabía cuán insuficiente para mis necesidades era mi tesoro hasta que el aguijón del desencanto fue removido debido a que había encontrado una provisión más abundante. Durante varios kilómetros, mi curso corría a lo largo de la espalda de la estribación tan estrecha como el filo de una navaja. En muchos lugares horribles abismos se abrían al borde del sendero, tan cerca que yo necesitaba usar las manos para ayudar a mis pies. En ocasiones, estos precipicios se extendían a ambos lados del camino, formando un parapeto estrecho. Yo estaba agradecido por las pequeñas mercedes y daba gracias a Incal de que el dios de la montaña no se moviera en forma de sacudidas violentas del terreno mientras yo estaba en esas situaciones peligrosas. A una distancia de casi 5 kilómetros desde el punto de partida, mi sendero me condujo al borde de un horrendo precipicio, mientras que arriba se veía la pared de un segundo precipicio. Solo la luz de la ardiente montaña iluminaba ahora mis pasos. En ese momento, cuando yo descendía con cautela por el borde de basalto, un fuerte choque me lanzó sobre mis rodillas y casi me envió al precipicio.
Un instante después, una sorda explosión llenó el aire con insistente intensidad y sonido, y yo miré hacia atrás con temor. Una enorme masa de humo ardiente se elevaba hacia el cielo, mezclada con piedras tan grandes como para ser vistas a la distancia en que yo me encontraba. Bajo el borde a donde yo me agarraba se producía un terrible rugido y aplastamiento. La tierra temblaba terriblemente y repetidas sacudidas me hicieron agarrarme a las rocas desesperado por temor de ser arrojado por el precipicio. Enfrente de mí desapareció la garganta que yacía a mis pies y que antes estaba sobre estribaciones y salientes del pico. Hasta hacía poco, estas estribaciones y salientes existían. Ahora habían desaparecido. Contemplé una escena de torbellino horrible y confuso, iluminada por el resplandor del volcán lo suficiente como para ser perceptible. Las sólidas colinas y rocas parecían rodar y moverse como las aguas del océano, y se elevaban y se hundían en un remolino horrible, girando y deshaciéndose en un genuino pandemonium. Sobre todo las cenizas volcánicas caían en forma de lluvia espesa e incesante, mientras que el polvo y los vapores volcánicos llenaban el aire y pendían como un paño mortuorio sobre un mundo que parecía morir. Finalmente, el enloquecedor estruendo y movimiento repugnante cesó. Solamente el brillo permanente del río de lava en quietud y alguna sacudida de tierra ocasional contando el cuento plutoniano. Pero yo permanecí tumbado sobre el antepecho, débil y mareado. Gradualmente, la lava cesó de fluir y la luz se fue. Las sacudidas se producían a largos intervalos y una paz como de muerte cubrió toda la región, mientras las silenciosas cenizas grises se asentaron, cubriendo la tierra golpeada. Reinó la oscuridad. Creo que estuve inconsciente durante un tiempo, porque cuando me estiré, me di cuenta de que sentía un agudo dolor en la cabeza. Levantando la mano, toqué un líquido tibio que escocía al tocarlo. Toqué alrededor y encontré una piedra cortada que había caído del precipicio superior y me había herido. Después me di cuenta de que la herida no era grave y me incorporé. Se acercaba el amanecer y casi desmayado de dolor, hambre y frío, me tumbé otra vez para esperar a que se hiciera completamente de día. Qué distinta escena alumbró Incal al salir, en lugar de la mañana anterior. Cuando miré la orgullosa cumbre, la luz roja del sol mostró que la mitad de la misma había sido barrida y tragada en alguna misteriosa caverna. Oh sí, realmente, las montañas elevan al cielo sus acantilados ennegrecidos y pelados e inclinan sus altas cabezas hacia la planicie. Cerca de allí, donde antes habían existido estribaciones y donde el terrible corrimiento de acantilados había ocurrido, justo bajo mis pies, ciertamente ya no había ningún capitel rocoso, ni cumbre ni acantilados para siempre. En su lugar apareció un gran lago de agua humeante, cuyas costas más alejadas estaban veladas por las cenizas suavemente posadas y las nubes de vapor condensadas por el aire frío en una llovizna. El llanto del globo golpeado en su reciente agonía. Silencio era todo el ruido, quietud, el temblor cesó, el febril flujo de la lava. Aquella parte de la estribación donde yo había estado se había salvado en su mayor parte de la catástrofe general, pero también había sufrido de tal forma que el sendero ante mí, que usualmente yo había transitado en mis excursiones a la cumbre, había desaparecido. Un enorme bloque de probablemente miles de toneladas de peso había resbalado hacia la cima de abajo, habiendo borrado por completo el sendero que había cruzado ese mismo lugar. Busqué otro, y escalando a la pálida luz,
llegué a una parte de la estribación que yacía en el lado más alejado del sol, el cual entonces no era más que dos bordes estrechos y peligrosos, lagos de agua ardiendo abajo, pendientes intransitables por arriba. De repente, un rayo de luz roja brilló por delante de mi camino. Buscando su origen, vi que la luz procedía de una amplia brecha no lejos debajo de mí, y en lugar de estrecharse, tenía un paso tan ancho como cualquier parte de la fisura, como si todo por encima de ese punto hubiera sido movido o echado a un lado, indudablemente la explicación real. Me agaché hasta el nivel de este suelo y encontrando una grieta suficientemente ancha, me introduje en ella, sin preocuparme el hecho que en cualquier momento nuevas convulsiones del volcán podrían cerrar la abertura y aplastarme entre las paredes de un tomo. Pensé en esta posibilidad, pero siendo un poseidano, dejé a un lado el temor reflexionando que yo confiaba en Incal, que haría todo lo que fuera mejor para mí. El acantilado resquebrajado mostraba aquí y allá vetas de cuarzo con venas de porfirio, formando bordes que corrían por las masas graníticas. Justo en la cima, este estrecho acantilado se extendía, y aunque ciertamente unos 60 o 90 centímetros de ancho, su altura le hacía parecer muy estrecho. Al pararme, lleno de alegría con la idea de que a ambos lados desde donde yo estaba, mis ojos se posaban sobre roca virgen nunca expuesta a la mirada de ningún hombre desde que la tierra comenzó, noté que lo que hacía saltar mi pulso con loca alegría, justo a mi lado, pero un poco al frente, era una veta de roca amarilla, de apariencia ocre, en la que vi muchas máculas de roca más dura blanquecina, cuya apariencia era debida a las partículas de cuarzo partidas por el mismo temblor que formó la fisura. Estas máculas estaban muy moteadas de trozos de oro en bruto y mineral de plata. La ductilidad de los preciosos metales era exhibida en curiosos efectos. El oro y la plata salían de la superficie lisa en forma de hilos que en algunos casos medían varios centímetros de longitud. Una vez más, el desfallecimiento debido al hambre me abandonó y el dolor de la herida de mi cabeza fue olvidado temporalmente al cantar un himno de gratitud a mi Dios. El colosal pico se había ido. La única ruta de acceso a la más elevada cumbre que pie humano pueda atravesar había sido destruida. Pero aquí, después de que la guerra de los fuegos subterráneos hubiera concluido, aquí estaba el mayor tesoro, más cerca de casa, más fácil de alcanzar. La excitación de la alegría fue un peso tan grande para mis nervios, ya muy débiles, que me desmayé. Pero la juventud es elástica y la salud de los que no tienen vicios maravillosamente boyante. Recobré pronto el conocimiento y fue suficientemente prudente como para encaminarme hacia casa sin pararme a desperdiciar más energía, sabiendo que mi instinto montañero sería una guía infalible para mi posterior retorno. Me di cuenta, cuando pedí consejo a mi madre, que su creencia en que yo no podría explotar solo la mina estaba basada en la realidad. Pero, ¿en quién confiaría para que me ayudara y tomara una parte justa de la riqueza así obtenida como recompensa? ¿No es suficiente que encontrara la ayuda necesaria? Algunos amigos entendidos entraron en asociación conmigo y por el privilegio de retener el resto de lo que quedaba, me dejaban una tercera parte de los beneficios, conviniendo en hacer esto sin requerir ningún trabajo por mi parte, y con algún reparo también estuvieron de acuerdo con mi demanda de que ninguna parte de la propiedad sería otorgada a nadie más que a mí.
Les hice firmar un papel a este efecto y lo sellé con el más inviolable signo posible para Poseida, esto es, que firmaran con su propia sangre. Los tres hicimos esto. Insistí en tanta formalidad por la razón de que no podía evitar la sospecha de que estos hombres se proponían reclamar que ellos mismos eran los descubridores del tesoro y que yo, por consecuencia, no tenía derecho a nada de él. Hoy día sé que este era el caso. Sé que la cláusula en el contrato declarando que toda la mina que ellos, mis socios, explotaban en el entonces presente año, era la propiedad inalienable de Sailem Núminos. Era todo lo que evitó el pretendido robo. Esta estipulación no hacía referencia al descubridor como tal, pero estipulaba en términos incontrovertibles que al poseedor de ese nombre le era otorgado el título de la propiedad. Yo no tendría necesidad, en el caso de que aparecieran diferencias entre nosotros, de probar cómo me había convertido en propietario de la mina. Ninguna reclamación de que otra persona, que no fuera yo, era el descubridor, protegería a los posibles defraudadores, porque quienquiera que fuera el primero en encontrar la veta, el hecho seguía siendo que yo era propietario, y la posesión, en este caso, significaba tener todas las ventajas ante la ley. Al menos, así me lo parecía a mí en mi ignorancia. Mis asociados no eran tan ignorantes. Ellos sabían que el contrato no tenía valor porque estaba hecho con violación de la ley. El día llegó en que yo lo supe todo. Supe tiempo después que las leyes de Poseida daban la propiedad de cualquier mina al imperio, y que una mina explotada sin el conocimiento de esta cláusula legal era confiscada. Era aparente también que si mis socios no se hubieran dejado llevar por la avaricia al llevar en secreto todo el convenio y también al explotar la mina, haciéndose así participantes en una infracción de la ley, se habrían convertido en propietarios reconocidos legalmente, simplemente proporcionando información concerniente a mis actos al agente gubernamental más cercano. Pero yo no sabía esas cosas en aquella época, y los otros dos pensaron que era adecuado guardar silencio, por la razón de que ellos no se daban cuenta de nada, excepto del hecho de que estaban violando leyes estatutarias aparentemente sin importancia. Así fue guardado el secreto para una revelación posterior. Habiendo concluido estos pasos, el cambio de residencia desde el campo a la ciudad del Ray era lo próximo a hacer. Nuestro adiós al viejo hogar de la montaña y nuestra instalación en el nuevo Encaiful será pasado por alto en silencio.